Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la clase especial del día de hoy, que ya estamos tratando de establecer como una tradición en las sucesivas cohortes de la asignatura. En el día de hoy no vamos a ver un contenido académico directo, sino que vamos a ver un contenido académico técnico que se acerca con lo que estamos viendo tanto en termodinámica como en mecánica de los fluidos. Vamos a iniciar el día de hoy con una presentación desde la parte de oferta de energía desde el área de CAMESA. En este sentido, y ya cerrando el preámbulo, desde hace unos años, desde hace unos cuantos años, se encuentra recibida una profesional de la disciplina de la carrera, que es la ingeniera Alexis Liboa, compañera de quien suscribe de cursado y que se encuentra trabajando actualmente en CAMESA. Así que, sin más preámbulos, lo que voy a hacer es ceder la palabra a Alexis para que cuente brevemente cómo empezó su paso por CAMESA y en qué se está desarrollando junto con la parte técnica. Así que, Alexis, te cedo los honores. Bueno, Marco, muchas gracias. Mi nombre es Alexis Liboa. No sé bien con qué nombre aparezco, pero bueno, me recibí, soy ingeniera industrial. Y bueno, hace 10 años que yo estoy trabajando en CAMESA, empecé haciendo la práctica que nos solicitan para finalizar la carrera en CAMESA, una pasantía, empecé así, siempre en el área de combustibles estuve, y bueno, ya hace 10 años que estoy acá en CAMESA. Actualmente estoy coordinando el grupo de operaciones en la parte de logística de combustibles. Y hoy voy a estar dando la charla con mi compañera Laura Cañone. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Laura Cañone, yo soy ingeniera eléctrica. Al igual que Alexis, también entré como pasante en CAMESA, hace aproximadamente 12 años que estoy, y trabajo en la parte de programación diaria eléctrica y despacho de gas. Así que bueno, vamos a estar acá con Ale contándoles un poco. Bueno, yo la voy a presentar, así ya arrancamos. Bueno, un poco como introducción más sencilla a nosotros que estudiamos ingeniería industrial, ¿qué es CAMESA primero? CAMESA, bueno, las letras lo que indican es la compañía que administra el mercado mayorista eléctrico. O sea, CAMESA es una empresa que todos los países la tienen y es un monopolio en cada país. Y las funciones principales, se dice, como su nombre lo indica, administra el mercado eléctrico. Eso es una función que se puede asimilar a un administrador de consorcio en un edificio, pero en el mercado eléctrico. ¿En qué punto? Por un lado, CAMESA todos los días decide quién va a generar la energía en función de la demanda prevista. Y otra de las funciones principales es cobrarles al que consume la energía eléctrica a nivel mercado mayorista y pagarle al que lo está generando. Por eso se dice que es un administrador, porque cobra y paga. Está como intermediario en el mercado eléctrico. Bueno, un poco CAMESA tiene 5 partes, por eso el logo. Los que generan la energía eléctrica, los que los transportan, los que distribuyen la energía eléctrica, los grandes usuarios y el Estado. Porque más allá que no es una empresa pública, pero sí tiene intervención del Estado en muchas cuestiones. Es un poco como resumen de lo que es CAMESA, brevemente. Y ahora Laura nos va a contar el tema de los tipos de generaciones. Bueno, en realidad la producción de energía eléctrica puede llevarse mediante distintas tecnologías, ¿no es cierto? Tenemos lo que es la generación térmica, la generación hidráulica
y la generación mediante energías renovables, ¿sí? Ya sea los generadores eólicos o solares o pequeños aprovechamientos hidráulicos. Acá en esta presentación nos vamos a centrar en lo que sería la generación térmica, porque bueno, la generación térmica, que digamos se utilizan combustibles fósiles, que son los que vamos a tratar en esta charla. Mediante, bueno, combustibles como carbón, gas natural o petróleo, se genera una combustión, esa combustión genera calor, y ese calor se aprovecha en un sistema mecánico, por el cual podríamos decir que se mueve un generador eléctrico que es el encargado de generar la energía eléctrica propiamente dicha. Bueno, estos combustibles, que serían el gas natural, el fuel oil y el gasoil, son los que CAMESA tiene que, por así decir, conseguir para que funcionen los generadores térmicos, ¿sí? Los tipos de máquinas, si querés, Lau. Bueno, dale. Bueno, en el sistema eléctrico argentino tenemos turbinas de vapor, turbinas de gas y ciclos combinados. Las turbinas de vapor que tenemos en nuestro país funcionan con combustible gas y combustible fuel oil. Vamos al caso de nuestra zona, la central Sorrento. Es una turba de vapor que puede generar con estos dos tipos de combustibles. Un ejemplo de ciclo combinado es la central Timbúes, que también la tenemos en nuestra zona, y es un generador que puede funcionar con su combustible gas o con gasoil. Están preparadas para funcionar con esos combustibles. Bueno, esos serían los tres casos de generación térmica que tenemos en nuestro país: TB, TG y ciclos combinados. Bueno, acá dejamos brevemente, nosotras dos estamos trabajando en la gerencia de combustibles. Como decía Laura, nosotros estamos dentro de la gerencia de combustibles, incluye gas natural y los dos combustibles líquidos, gasoil y fuel oil. Y los objetivos de la gerencia, y el principal es el abastecimiento de combustibles a las centrales térmicas, bueno, y minimizando todos los costos asociados para que esto ocurra. Pero digamos, y más allá que tenemos otros objetivos que acá los detallamos, como que lo que queremos que se lleven es que nosotras tenemos que asegurar el abastecimiento. O sea, ninguna central se puede quedar sin combustible porque es nuestra responsabilidad. Un poco repasando el tema consumos de combustibles en la generación térmica del mercado eléctrico. Ahora le vamos a mostrar unos gráficos. Bueno, esas... Sí, estos gráficos muestran el consumo de combustibles de las centrales térmicas. Como les comentaba, pueden abastecerse, pueden utilizar como combustible el gas, el fuel oil, el gasol y el carbón. Según la época del año, las centrales consumen tal o cual combustible. ¿De qué depende esto? De la disponibilidad que exista de ese combustible. Eso lo vamos a explicar un poquito más en detalle más adelante, pero así, a simple vista, fíjense las barritas celestes del gas natural, en donde, vamos a suponer, vamos al año, a cualquier año que tomemos, en los meses de enero tenemos una cantidad de gas disponible que es mucho mayor a la cantidad de gas disponible que hay en los meses de mayo, por ejemplo. Esto lo vamos a explicar más adelante, tiene que ver con el reparto de gas del sistema argentino, en el cual, digamos, el consumo domiciliario aumenta mucho en los meses del invierno y el gas para los generadores, por lo tanto, disminuye. Algo importante aclarar es que, como decía Laura, las máquinas pueden en general usar gas o combustible líquido,
Lo importante a saber es que el gas es el combustible más económico y después es más caro el fuel oil o el gasoil. Eso es importante por lo que estaba recién Laura diciendo. O sea, siempre el despacho que hace Camesa de toda la generación, incluida la térmica, se va a hacer en función de un despacho económico. Entonces, digamos, se va ingresando generación en orden de costo. Por eso, que todo el gas que podamos utilizar siempre se va a usar todo. El tema es cuando nos quedamos sin gas para utilizar y tenemos que ir al combustible líquido, que es lo más caro y lo último en utilizar. Bueno, como decía Laura, para terminar este gráfico, la línea es la generación térmica y las barras es cómo vamos cubriendo esa generación térmica. Primero con gas, con todo el disponible que tengamos, y siempre lo que va a regular, el carbón lo mismo, pero el carbón no hablamos tanto porque el carbón la única central que tenemos es AES en San Nicolás, y lo que hay de carbón se consume y listo. Entonces tenemos el carbón, que se cubre la generación térmica con eso, todo lo que se pueda de gas, y lo que va a regular va a ser el fuel oil y el gasoil. Y esto, bueno, en combustible, que es a la izquierda, todas las barritas, tenemos las equivalencias a millones de metros cúbicos día equivalente de gas, como para hacer esta comparativa. Y acá brevemente pasamos a los consumos anualizados de cada combustible. Bueno, Sí. si bien esto lo pasamos un poco rápido, pero es del 2006 al 2020, vamos a mostrarle cada combustible cómo fue la evolución, esto por año. En el eje X tenemos los años. También algo siempre que vamos a hablar de provisto propio por Camesa, porque dependiendo cómo va regulándose el mercado eléctrico y a veces las centrales, los generadores pueden conseguirse el combustible y hay veces que se lo da Camesa, hay veces que fue mixto. Son diferentes situaciones que hemos transitado a lo largo del tiempo. En esta el gas, por un tema de esto, si querés, no sé, decirlo Sí, vos. es un tema digamos, de incremento en la producción de gas. El incremento en la producción de gas, fíjense que fue evolucionando con los años. Bueno, tuvo una pequeña recaída ahí en el año 2019, pero la tendencia es, digamos, aumentar la producción de gas y obtener, sería investigación de nuevos pozos de gas y, bueno, aumento de la producción. Esa es la tendencia. Esto gas, ahora vamos a fuel oil. Lo que respecta a combustible líquido, fuel oil y gasoil, históricamente el fuel oil es un combustible más económico, por lo tanto las TV, cuando no hay gas, las TV con fuel oil son las que siguen en orden de despacho, por un tema de costos. A lo largo de los mismos años, comparado con el gas, como fue incrementándose la cantidad de gas, como vimos acá, y de fuel oil también. Fíjense en que en 2015 tuvimos un pico máximo de 3 millones, un consumo anual de fuel oil de 3 millones, que fue un montón. Eso fue por requerimiento de mayor generación térmica. Y después del 2015 para ahora fuimos bajando la generación con fuel oil. Y acá vemos el gasoil, sucedió algo similar. Fuimos desde el 2006, que era muy poco el consumo. Acá me gustaría aclarar algo con respecto a la creación de esta gerencia donde nosotros trabajamos. En realidad, un poco fue así. Antes los generadores, por eso que acá está propio provisto, la gerencia de combustible se crea después del 2001, porque antes cada generador que se quería poner una central térmica tenía que conseguirse su combustible, era condición. Pero como el combustible es en dólares y es tener producto estoqueado con el costo que conlleva,
lo que fue sucediendo fue que los generadores dijeron, no puedo hacerme cargo del combustible. Entonces el Estado le cerró la camisa y ahí se crea nuestra gerencia. Y por eso acá ustedes van viendo que en algún momento fue propio del generador y en algún momento pasamos a ser provisto. Y también es importante decir que cuando fue propio hablábamos de volúmenes muy bajos. Fíjense que en el 2006 hablamos de 144.000 metros cúbicos de gasoil, incluso antes era mucho menos, y en estos últimos años hemos llegado hasta 2,5 millones de metros cúbicos de gasoil, o sea, otro número y otra dimensión total de lo que es los consumos de combustibles. Eso para tenerlo en cuenta. Recién pasamos las 3 gráficas anualizadas de consumo de gas, gasoil y fuel oil. Y acá es lo mismo, nada más que cada línea representa un año y en el eje X vamos a ver de enero a diciembre, con algunos picos. Como decía Laura, en que mostraba en el otro gráfico, y que se puede ver bien en el 2020, fíjense que la gráfica turquesa, la línea turquesa, se puede ver que el consumo promedio mensual de gas en general es más alto, de enero va bajando, en el invierno es más bajo y sube después de que pasan los meses de invierno. Y si, bueno, el fuel oil, fíjense que en el 2020 tiene el pico al revés, si lo pensamos al de gas, el de gas fue para abajo, ¿no? El pico, y el fuel oil va para arriba, o sea, el fuel oil en el 2020 fue casi cero todos los meses y se incrementó con un pico en el invierno, al igual que el consumo, que la tendencia muy marcada y la campana que es el gasoil, que tendemos a cero en los meses de primavera-verano y tiene un pico muy marcado en los meses de invierno. Ahora vamos a explicar bien por qué sucede esto así, de esta manera. Pero bueno, queríamos mostrarles esas gráficas y ahora vamos a hablar un poquito primero de combustibles líquidos, que les voy a explicar, como yo estoy en combustibles líquidos, yo les voy a hablar de combustibles líquidos y después Laura les va a comentar un poco más en detalle del tema de gas y lo que hacemos en Camesa. Bueno, como decíamos al principio, el objetivo de nuestro grupo es el abastecimiento a las centrales. Para abastecer las centrales, bueno, tenemos gasoil y fuel oil en lo que es líquidos y tenemos camiones, podemos llegar a las centrales por camiones, por barcos o por bombeo. ¿Y cuál es el alcance de nuestro grupo? Nosotros hacemos desde la compra de combustibles líquidos, toda la contratación de servicios asociados, fijos, como ser tanques de almidón, barcos y camiones, hacemos el alquiler de esas 3 cosas, y también la contratación de todos los servicios asociados a la logística, y después también la parte de administración, porque todos los servicios que contratamos los tenemos que pagar. O sea, nosotros contratamos, operamos haciendo la logística y después pagamos todos los servicios. Bueno, acá un poco está el mismo detalle, cómo hacemos la compra de los combustibles, los contratos en general, la logística y la calidad de todo esto. Acá hay un esquema simplificado para mostrarle lo que es comprar un barco en general, principalmente importamos gasoil nosotros. O sea, compramos un barco importado, actualmente están viniendo de Estados Unidos, de África. Entonces, llega un barco, que los barcos en general tienen 50.000 metros cúbicos. Llega, no se puede, por un tema de calado, no puede ingresar a Argentina directo, queda a la altura de Uruguay, un poco más afuera, y nosotros lo que tenemos que hacer
con esos barcos que tenemos alquilados todo el año, o algunos meses del año algunos, lo mandamos allá a parearse, como dice ahí, alige buque importado, se pone al lado, eso es lo que es un alige. El barco grande de 50.000 metros cúbicos que no puede ingresar al país del todo, mandamos uno más chico para que se ponga al lado, le pase carga. Podemos hacer 1 o 2 operaciones de alige, lo que necesitemos para ir repartiendo el producto. Entonces después le damos destino a centrales térmicas, a ese buque que fue a alijar, a ese buque que no entraba al país, que viene de afuera, del exterior. Al sacarle carga se va más para arriba y ahí posibilita el ingreso ya a los puertos del país. Y bueno, y después a esos barcos los vamos a ir mandando a depósitos contratados por CAMESA, a algunas centrales directamente a las que podamos llegar por muelle, y después de los depósitos vamos a cargar camiones para llegar. Entonces la forma de llegar a centrales térmicas puede ser por camiones, por barcos o también por ducto. En algunos casos tenemos ductos de conexión con nuestros depósitos y vamos llegando a las centrales térmicas cumpliendo el objetivo del abastecimiento. El combustible nacional es un poco más sencillo porque no viene un barco de afuera, sino que directamente de las refinerías del país, las que conocemos, YPF, Shell, bueno, PAE, Pan American, que ahora es Ex-Action, Trafigura, las distintas refinerías petroleras del país nos pueden entregar por barco, por camión o también por ducto, y así llegar a las centrales térmicas. En todo este proceso de combustible es muy importante la trazabilidad en cuanto a calidad y cantidades, y el control y trazabilidad, porque tenemos mucho involucrado hasta llegar a la central y nosotros lo que hacemos en combustible es comprar y tener muchas cosas en el medio para garantizar cantidad y calidad que estamos llegando. Bueno, acá un poco también es la operación en los depósitos. Llegamos por barco en general a los depósitos y de ahí, desde los depósitos, es el backup que tenemos de almacenamiento para despachar camiones o para cargar barcos. Bueno, también descargamos barcos para poder operar. Bueno, además, o sea, hacemos la contratación de tanques de almacenamiento, camiones y barcos, y también esto para garantizar calidad y cantidad en todo el proceso y la trazabilidad. Tenemos un montón de servicios asociados a la logística. Tenemos la agencia marítima, tenemos para mover un barco, necesitamos remolques, necesitamos prácticos, necesitamos a personal que amarre y desamarre los barcos. Y además siempre inspectores de cantidad y de calidad, que se vaya a medir el barco, el camión. Y bueno, también a cada camión se le hace, antes de presentarse a tomar carga, se hace un control documental del chofer, del camión. Cada camión tiene su sistema de seguimiento satelital y de cámaras. Para garantizar también esto, siempre vamos incorporando controles para sumar al control de cantidades y calidad. El alcance de la gerencia de combustibles en lo que es líquidos va hasta ahí, desde comprar el combustible, lo operamos, pasando por depósitos, y bueno, y para llegar a las centrales térmicas. Y son más de 100 centrales térmicas las que tenemos que llegar en todo el país. Por barco, las que están sobre la costa, que podemos llevar por barco no son tantas, pero sí son varias. O sea, comparado con las 100 que tenemos que abastecer, no son más de 10 las que abastecemos por barco. El resto son todas centrales
que van abastecidas por camiones. Y acá dejamos algunos parámetros generales de gestión, más allá que, como vimos antes, todos los años fueron diferentes. Esto es un resumen del 2020. En el 2020 hicimos más de 200 operaciones de barcos en todo el año. El consumo entre los dos combustibles, fuel y gasoil, fue casi 1,5 millones de metros cúbicos. Tenemos contratados 7 barcos alijadores entre fuel y gasoil. Tenemos 4 plantas de almacenamiento. Llegamos a despachar más de 300 camiones. Tener en la calle, nosotros tenemos un contrato fijo de camiones todo el año y otros que incrementamos en el invierno para acompañar esta subida de los consumos, pero tenemos más de 300 camiones en la calle por día. Realizamos más de 15.000 entregas de camiones en el año. Todos estos números son 2020. Y bueno, tenemos relación comercial con todas las petroleras del país, o sea, nosotros sacamos todo por convocatorias, tanto de combustibles como de todos los servicios asociados a la logística, son todas convocatorias, licitaciones, y bueno, eso un poco. Eso son un poco los números del 2020 de la parte de combustibles líquidos. Ahora vamos a seguir con Laura, que va a explicar un poco gas. Bueno. Si tienen alguna duda de líquidos o alguna cosa que quieran saber puntualmente, lo pueden ir escribiendo y después lo vemos. Bueno. Bueno, el sistema argentino de gas. La Argentina está interconectada mediante gasoductos de punta a punta del país. En esta cadena del sistema de gas tenemos, bueno, un actor principal que son los productores de gas. En el país hay 3 cuencas principales de donde se obtiene gas nacional, que le llamamos, como lo ven ahí, el noroeste, la cuenca neuquina y la cuenca austral. En números, en la cual se obtiene la mayor cantidad de gas es en la cuenca neuquina. Bueno, por otro lado, esto respecto al gas nacional. Después tenemos dos importaciones de gas, que son gas de Bolivia, tenemos una interconexión con Bolivia, por la cual le compramos gas, y otra importación de gas que tenemos, que no se suele utilizar siempre, sino en ciertos momentos del año, es gas que viene a través de barcos. Viene gas licuado, y ese gas luego se regasifica en otro barco, que es el barco regasificador, que se encuentra en Escobar. Hay uno en Escobar y hay otro en Bahía Blanca. En este momento el que está operativo es el de Escobar. Bueno, ahí se regasifica ese gas y se inyecta a los gasoductos del país. ¿Avanzás? Vale, ahí está. Bueno, según la época del año, el gas o sea, fíjense que acá, a través de los años, como esto lo explicamos en la diapositiva pasada, fue incrementándose la cantidad de gas nacional que tenemos. Esto se debe a que la producción fue aumentando, ¿sí? Tuvimos nuestros picos ahí en el verano del 2020 y, bueno, estamos en valores medios a fines de diciembre del 2020. Pasa a la siguiente. Bueno, transporte de gas. Hay 2 grandes transportistas de gas, las principales, que son TGN y TGS. El grafiquito, o sea, las liñitas azules sería el gasoducto TGN, Transportadora de Gas del Norte. Las líneas rojas, TGS, Transportadora de Gas del Sur. Estas son licenciatarias, ¿sí? Son empresas que tienen la licencia y la concesión para, digamos, unificar
conectar al productor con la demanda de gas. Bueno, la demanda de gas está clasificada en varias partes. La primera es la demanda residencial, ¿sí? La demanda, o otra forma de llamarla, es prioritaria. El consumo domiciliario, ¿sí? Y el consumo industrial. Y esta demanda llega a nuestros domicilios o a las industrias a través de lo que son las distribuidoras. Por eso en el gráfico anterior teníamos la clasificación de estas distribuidoras. Por ejemplo, en nuestra zona tenemos a Litoral Gas, ¿sí? Litoral Gas tiene una red, un gasoducto, que digamos, es, por así decirme, es menor al de TGN, pero toma el gas de TGN. Y lo que hace es distribuirlo a las distintas demandas. Bueno, fíjense que hay varias en el país. Bueno, la demanda de gas, entonces, se clasifica en el consumo domiciliario, el GNC, que se utiliza para los vehículos, los grandes usuarios, que pueden ser, por ejemplo, una fábrica, un shopping, un barrio, un barrio privado, por ejemplo, y la generación eléctrica. Y está ordenado así, porque así es como se prioriza ese gas. Es decir, si el país tiene una cantidad de gas X, ¿cómo la va a repartir en las demandas? Bueno, primero va a abastecer a los domicilios, luego va a ir al GNC, luego a los grandes usuarios y por último a la generación de energía eléctrica. Por eso para nosotros, para Camesa, que Camesa, recordemos, toma un gas y lo distribuye a los generadores, ¿cómo vamos a saber qué gas disponible vamos a tener para nosotros, para la generación eléctrica? Bueno, nunca tenemos que perder de vista cómo están las otras demandas. Tenemos que hacer una previsión y estimar en cuánto van a estar las otras demandas, o sea, los domicilios, el GNC, los grandes usuarios, para saber en esa repartija cuánto gas le va a tocar a los generadores y poder nosotros hacer nuestras previsiones. Porque de acuerdo al gas que utilicemos para los generadores eléctricos, va a depender también el combustible líquido que usemos, ¿sí? Bien. Bueno, por ejemplo, uno de los datos que nosotros usamos en esta estimación de gas tiene que ver con las demandas que el Enargas calcula. En la página del Enargas, cualquiera lo puede consultar, hay estimaciones del consumo residencial. Este es un ejemplo de una estimación del Enargas, en donde, bueno, tiene que ver con esta semana, por ejemplo. Esta semana, como son, fíjense que más o menos los valores rondan entre 60 y 70 millones de metros cúbicos de gas por día, ¿sí? Como va variando según el día. Adelante. Bueno, este es otro ejemplo de estimación de demandas. Acá ya hablando de meses. ¿Para qué nos sirve a nosotros, Camesa, esta curva? Esta curva cuenta y nos muestra que, por ejemplo, en el mes de julio tenemos el pico de demanda prioritaria. Esto lo pueden experimentar ustedes mismos, o sea, es invierno, hace frío, uno prende la estufa, ¿sí? Entonces el consumo domiciliario aumenta muchísimo. Por lo tanto, ¿para qué me sirve esta información? Porque sabemos que para los generadores va a disminuir mucho la disponibilidad de gas. Vamos a tener menos gas que, por ejemplo, en septiembre, en donde el consumo domiciliario baja muchísimo y ahí y ahí el gas, en el gasoducto, siempre hablando de a igual producción, ¿no es cierto? A igual producción, gas que se introduce en las cañerías. Si el consumo domiciliario disminuye, hay un gas sobrante y ese gas sobrante lo toma la generación. Bien.
Bueno, CAMESA, mejor dicho, la Secretaría de Energía, generó mediante MEXA, que es el mercado electrónico de gas, la generación de contratos directos entre los productores de gas y CAMESA. CAMESA asegura una compra mes a mes a los productores de gas. Entonces, hay un compromiso de las dos partes para el uso de ese gas en generadores. De esa forma, el productor se asegura que va a tener una compra sí o sí de gas para el mes subsiguiente y por lo tanto sería la idea que apueste a la producción y esa producción no decaiga, porque si el productor no sigue investigando en pozos petroleros, la producción empieza a decaer. Entonces, el gobierno encontró esta forma de incentivar a los productores de manera que ellos tengan asegurada esta compra. Entonces, CAMESA, mes a mes, tiene un gas asegurado, un gas mínimo asegurado, ¿sí? Es un valor que ronda entre un máximo y un mínimo, por eso es que tenemos que saber estas previsiones que les comentaba, porque por ahí los productores pueden dar ese gas mínimo que pactamos y en épocas de primavera nos pueden dar el gas máximo que pactamos. Bueno, entonces, el área de despacho de gas de CAMESA tiene que controlar que los productores entreguen el gas mínimo pactado. Una vez que ese gas es entregado, cuando yo hablo de gas entregado es, a ver, para el día de hoy, el productor me dice, en el día de hoy el productor me dice que mañana me va a dar el gas que pactamos, ¿sí? Entonces, con ese cupo de gas, ¿qué hacemos? Se lo tenemos que entregar a los generadores, es decir, tenemos que calcular cuánto gas le vamos a dar a cada generador de energía. Ese cálculo se realiza mediante costos, es decir, cada generador tiene un valor, un CVP, que se llama costo variable de producción. Ese costo variable de producción sale de una fórmula en la cual uno de los componentes principales es el gas que utiliza y la eficiencia de esa máquina, ¿sí? Esto que hablo vale para TG, para ciclo combinado y para turbinas de vapor. Es decir, yo tengo que aprovechar al máximo el gas que el productor me entrega. Entonces, tengo que entregar, por decir, yo el cupo de gas que tengo me tiene que generar la mayor cantidad de energía. Entonces hay un orden de generadores, desde el más eficiente al menos eficiente, y desde el más barato al más caro, en donde yo tengo que distribuir ese gas para aprovecharlo lo máximo que pueda. Por otro lado, ese gas se abastece mediante gasoductos. Entonces, otra función que tenemos en el despacho de gas es decidir por qué camino ese gas es entregado. Vamos al caso de la central Timbúes, que queda acá en Puerto General San Martín, que es un ciclo combinado. Este gráfico es un gráfico de un modelo que se utiliza en el despacho de gas, pero es simplemente para mostrar lo siguiente. Ese circulito que dice litoral sería la zona donde está plantada la máquina Timbúes, el generador de ciclo combinado Timbúes. Entonces, dada la red de gas que tenemos hoy en el país, yo puedo entregarle gas a esa máquina por distintos lugares. Por ejemplo, un gas que viene puedo utilizar el gas de la cuenca norte y llevarlo hasta el litoral de forma directa. O puedo obtener gas de la cuenca neuquina y también entregarla en forma directa, pero por otro camino. Y otra forma más complicada, puedo obtener gas de la cuenca austral, es decir, desde el sur del país, y hacer un camino ya un poco más largo, ¿no es cierto? Desde el sur me voy hasta Bahía Blanca, desde Bahía Blanca me voy hasta Buenos Aires, y de Buenos Aires hasta el litoral.
Bueno, justamente esas decisiones se toman todos los días. ¿En función de qué? De qué disponibilidad de gas tengo y qué caminos posibles puedo aprovechar. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo obtengo mañana gas en la cuenca austral y tengo que abastecer Timbúes desde ahí, voy a tener un gasto de combustible hasta llegar a Timbúes que me va a generar una pérdida en el sistema de gas porque se utilizan muchas máquinas compresoras para llevar gas desde el sur hasta el litoral. Bueno, tengo que ir analizando qué disponibilidad de cuencas tengo, qué disponibilidad de caminos posibles puedo tomar, y ahí se toma la decisión desde dónde abastezco esa central. Bien, muchas Bueno, gracias, Alexis, Laura. Muy buena la presentación. No solamente desde la oferta que hay que empezar a trabajar esto, sino también desde la demanda. ¿Sí? Y acá es donde hacemos el salto de vereda, en el cual la segunda etapa de esta presentación va a estar orientada precisamente hacia la demanda. En este sentido, entonces, quisiera invitar a Fernando García, un ingeniero eléctrico también, egresado de la facultad, a que nos cuente su experiencia precisamente con lo relacionado a la parte de la demanda, ¿sí? ¿Cómo es que se aborda, se trabaja esto desde el otro lado? ¿Sí? Sobre todo analizando consumos energéticos de magnitudes relacionadas a la zona, al sector industrial. Fernando, ingeniero eléctrico, le cedo la palabra. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien en este feriado. Marco, primero, no sé si ya empezamos directamente a ver cosas bien prácticas y contarle a los chicos Dale, cosas reales, digamos. dale. Si querés ¿Empezamos? contar de qué trata tu estudio y después arrancás Bueno, directamente. bueno. Nosotros tenemos un estudio de ingeniería donde realizamos tres cosas básicamente. Lo que tiene que ver con proyectos de ingeniería eléctrica, lo relacionado a monitoreo remoto de estaciones de bombeo de cloacas y aguas, eso está muy relacionado a cooperativas, municipalidades y comunas, donde no está aguas santafesinas, por ejemplo, acá en Santa Fe, están cooperativas, comunas y municipalidades controlando eso. Y bueno, el tema que nos trata hoy, la gestión de la energía, desde el punto de vista de la demanda, justamente. Tratar de gestionarla para consumir o demandar lo menos posible y haciendo eso se logran también optimizar los costos, ¿verdad? En esas tres ramas trabajamos en nuestro estudio de ingeniería, que se encuentra enfrente de la facultad, del Poli, ahí de la UNR, en Pellegrini y Colón. Ahí estamos físicamente. Aunque bueno, hace año y medio estamos trabajando más remotamente que físicamente allí. Si quieren empezamos a ver una herramienta directamente que permite visibilizar en tiempo real potencia y energía y otras variables, pero nos vamos a centrar en la potencia y la energía que podemos empezar a ver, y por ahí hacemos un pequeño resumen porque muchas veces uno habla de potencia y energía y no se comprende bien qué es una cosa y otra. La potencia, vamos a decir, que es la velocidad en que se consume la energía. Es decir, si yo tengo una luminaria de 2 kilovatios encendida 10 horas, la energía que consumiría sería 2 kilovatios por 10 horas, sería 20 kilowatt-hora. ¿Cuál es la potencia puesta en juego? 2 kilovatios. ¿Cuál fue la energía consumida en ese periodo de tiempo? 2 kilovatios por 10 horas, 20 kilowatt-hora. Vamos a empezar a ver directamente, a ver, compartimos pantalla.
Ahí, Marco, a ver si me habilitas. Tenés que ir al botón de presentar ahora, abajo a Sí, la ahí derecha. estoy en presentar ahora, pero compartir lo tengo en gris. Eh, Ahí está, ahí me apareció, ahí está. Bien. Ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Perfecto. Bueno, ahí empezamos. Bueno, esta es nuestra página Sí. web. Fer, si querés, ahí la Sí, barrita esa que dice dejar de compartir, a la derecha tiene un botón que dice ocultar. Podés hacer clic ahí, así ya no sí. se ve. Ahí Es está, adelante. perfecto. Y acá también, esto lo puedo cerrar, tal vez. Bueno, vamos a ingresar al sistema. Este sistema lo desarrollamos nosotros, ¿no? Tanto el hardware como el software, que obviamente lo que vamos a ver ahora es el software, la interfaz de usuario, ¿no? Para obtener estos datos, obviamente hay un software, un hardware, perdón, instalado en cada uno de los usuarios. Si bien comentaba Marco de los usuarios industriales, en este caso nosotros tenemos usuarios que son industriales y comerciales. Tal vez está bueno recordar que a nivel país, eh, corregime Marco si no es así aproximadamente, a nivel país en cuanto al consumo de energía eléctrica tal vez está dividido por tercios, o sea, una tercera parte se la lleva el consumo domiciliario, otra tercera parte el consumo industrial y la última tercera parte el consumo comercial. Eso como para tener una idea muy a grandes rasgos de, de cómo se consume, se demanda la energía eléctrica en nuestro país. Bueno, aquí en este sistema de gestión, por ejemplo, podemos ver directamente una fundición. Aquí vamos a ingresar a una fundición y vamos a entrar en la curva de carga. La curva de carga no es más que otra cosa que la gráfica de la potencia en función del tiempo. Por ejemplo, podemos ver eh, el último día, en realidad, bueno, acá el último día fue fin de semana, entonces vamos a filtrar para ver la última semana, de lunes a viernes, a ver cómo demandó la energía eléctrica esta fundición de Rosario. Una fundición donde se funde el metal mediante hornos de inducción. Bueno, lo que comentaban las chicas respecto del gas, el fuel oil, el gasol, todo eso se usa para generar energía eléctrica, como dijimos, para sectores domiciliarios, industriales y comerciales. O sea, en este caso particular, esta fundición está demandando energía eléctrica para fundir metal y hacer piezas de metal fundido. Acá se puede ver cómo el día lunes arrancan a demandar potencia a las 5 de la mañana, aquí se prenden los hornos, y trabajan aproximadamente hasta las 16 horas. Y así los 5 días de la semana. Si hacemos un zoom, por ejemplo, aquí, puede observarse más en detalle cómo es el gráfico de la potencia en función del tiempo. Estos aumentos, bueno, se puede llegar a conocer aquí la colada, que es cuando se vacía el metal fundido, después se vuelve a cargar, se vacía, bueno, esto ahí hay algún ruido, pero se vuelve a cargar y se vacía, y así funcionan todo el día. Esto es una fundición, como decíamos, y lo interesante es que se puede ver, por ejemplo, en el rango seleccionado, en esta semana, del 17 de mayo al 21 de mayo, la energía que se consumió en ese periodo, 25.705 kWh, o 25,7 megavatios hora, que es más que nada como se usa en términos de Gamesa, la energía. Y aquí, bueno, se ve algo que no sé si lo conocen los chicos, pero es el factor de potencia. Acá se ve que hay un factor de potencia muy bajo porque hubo un accidente, hubo un incendio en un banco de capacitores de media tensión y por eso el coseno de phi aquí se ve que está bajo, lo están resolviendo en estos momentos. En realidad en estas semanas, no en estos momentos. Me parece que hoy no están trabajando. Pero bueno, así como hablábamos de una fundición, también podríamos ir a un banco, por ejemplo, el Banco Municipal, si hay gente de Rosario, que estimo que la mayoría sí, lo deben conocer.
Aquí la energía, por ejemplo, eléctrica, se usa para otros fines. Vamos a filtrar también la última semana, del 17 al 21 de mayo. La energía en un banco que vendría a ser comercial, básicamente se utiliza para el funcionamiento de las computadoras y de la climatización e iluminación. En eso se utiliza la energía. Aquí se ve claramente cómo llegan a las 5:45, encienden la climatización, por eso se ve ese gran pico, y después, a medida que va terminando el día y la temperatura comienza a ser más favorable, empieza un descenso de la potencia. ¿Por qué? Porque, bueno, la potencia mayoritariamente, o en gran parte, la utilizan los sistemas de climatización. O sea, se climatizan acá en este banco mediante energía eléctrica, con bombas de calor. No hay calefacción, ni a gas natural, ni calderas. Hace muchos años sí, pero se ha cambiado para climatizar con bombas de calor. O sea, los mismos dispositivos se usan para calefaccionar en verano y refrigerar en invierno. Eso es lo que se puede ver. Al revés vendría a ser. Ah, bueno, lo Calefacción. deja ver. Calefaccionar en invierno y refrigerar en verano, así se dice, ¿eh? Bueno, y así podríamos ver también otros usuarios, por ejemplo, metalmecánicas, o acá hay una metalmecánica en un parque industrial de Alvear. Esta metalmecánica fabrica carrocerías para colectivos, y bueno, y aquí la energía se divide en muchas ramas. O sea, lo que hacen es soldar metales, eh, eh, también usan mucho aire comprimido para las herramientas, ya que son todas herramientas de aire comprimido. Y bueno, y también aquí se ve marcadamente cómo comienza a las 6 de la mañana y termina prácticamente a las 6 de la tarde. Ustedes verán aquí por qué se baja tanto la potencia a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde es cuando empieza a ser más cara la energía, digamos, hay más demanda. Todos llegamos a casa, prendemos la tele, las luces, se enciende la iluminación de autopistas y demás. Y bueno, de 18 a 23 horas hay una alta demanda, con lo cual sale, al haber más demanda, la forma de regular esa demanda es con el precio. Por lo tanto, en el horario pico, que así se denomina, de 18 a 23, sale mucho más cara la energía, o la potencia, mejor dicho. Por eso se intenta trabajar fuera de ese horario, salvo que sea estrictamente necesario. Por ahí es bueno recalcarlo aquí. Hay un grupo electrógeno en esta planta, como en la mayoría de las plantas, y hay veces que se necesita trabajar, digamos, hasta las 19 horas o hasta las 20 horas a una potencia alta. Entonces es factible poner en paralelo con la red eléctrica, en este caso la Empresa Provincial de Energía, y que la Empresa Provincial de Energía solamente suministre una parte, digamos hasta 25 kilovatios, que es ese umbral que se ve allí, y el resto lo entregue el grupo electrógeno. De esta manera, gastando unos pocos litros de gasoil, se evitan costos adicionales muy grandes. Podemos seguir viendo plantas y demás, por ejemplo, del rubro agropecuario, mejor dicho, de acopios, que justamente están en cosecha, ya está terminando la cosecha de maíz y de soja.
Aquí también se utiliza mucho la energía eléctrica básicamente para mover el cereal, ¿no? Llegan camiones a las plantas de acopio y eh, tienen que descargar ese cereal, levantarlo con norias, moverlo con transportes, almacenarlo en silos, airearlo con turbinas, también secarlo con gas, por lo general con gas natural y también ventiladores eléctricos, con lo cual hay un uso de energía también intensivo. Acá lo que hice fue filtrar, por ejemplo, del 1 de mayo al 24 de mayo, para ver cómo se movió la, la demanda de energía y también ver los picos. ¿Ven? ¿Ven? Aquí se aprecia desde el 1 de mayo hasta hoy, cada 5 minutos se va actualizando esta gráfica. Se ve que se consumieron 48.240 kWh, un coseno de phi promedio, un factor de potencia promedio de 0,96, con lo cual no habrá multa. Y las demandas máximas registradas son dos. ¿Por qué? Porque el día se divide en dos, básicamente, en un horario denominado pico, de 18 a 23, donde se registró un máximo de 286 kilovatios, y eh, en el horario, perdón, esto es en fuera de pico, dije mal. Máximo en fuera de pico, se registró ese día, que fue un sábado, ayer, a las 8:54, el sábado 22 de mayo, o antes de ayer, a las 8:54. Y también aquí, en el horario pico, que es de 18 a 23, también se registra el máximo registro de potencia, y se dio más o menos el martes 4 de mayo a las 18:02. Bueno, podemos continuar viendo particularidades. Después también hay otras cuestiones que tienen que ver con el tema más eléctrico, con corrientes, tensiones, con la facturación y demás, pero no sé si meternos en esos temas. Si quieren después en las preguntas, por ahí va a ser más fácil que planteen sus inquietudes y podemos ahondar. Otro tema que también manejamos en nuestro estudio de ingeniería, con desarrollo también del hardware y del software en nuestro estudio, tiene que ver con el monitoreo del agua y las cloacas. En este caso entramos directamente a lo que está pasando en este momento en una cooperativa de agua potable de Correa, que queda a poquitos kilómetros de Rosario, a unos 60 kilómetros tal vez de Rosario, hacia el oeste. Y en Correa, bueno, tienen varias bombas de pozo profundo que están sumergidas, toman agua de la napa y la llevan al tanque del pueblo. Es un pueblo chico, no sé si tendrá más de 5.000 habitantes. Se puede ver que en este momento tienen 3,8 metros de agua el tanque, por eso están paradas las bombas. Hay una en falla que se ve en rojo, pero están paradas. ¿Por qué? Porque el nivel es el deseado. También se puede ver acá el caudal que se entrega también en forma online, la presión que hay a la salida del tanque, 2 kilos, o sea, 2 kilos son más o menos 20 metros de agua, llegaría a un tanque que está a 20 metros del suelo, y un nivel, bueno, y también la curva de nivel del tanque. O sea, es también bueno saber la historia a saber el valor instantáneo. Acá, por ejemplo, vamos a ver la curva de caudal, ¿ven? Aquí se puede observar la curva de caudal, por ejemplo, desde hoy, por decir, desde las 5:40 de la mañana hasta las 17:30. ¿Ven? Por lo general, a la madrugada es menor. Acá lo que podemos hacer es filtrar una semana, de lunes a viernes también. Lunes a viernes, vamos a ver solamente el caudal.
Bueno, acá se puede observar más o menos cómo el caudal de día es más importante que de noche. Igual, ustedes dirán, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que de noche sea relativamente parecida al día? Digo, porque algo que pasa es que siempre hay muchas pérdidas, o sea, se desperdicia mucho agua y es casi una constante. En municipalidades, cooperativas, comunas, como dije, el agua es algo que, bueno, no se paga muy poco y es muy difícil mantenerlo y por lo general esto implica que el caudal no difiera mucho del día y de la noche. Y esto también implica mucha energía eléctrica, porque para llevar este agua al tanque, este agua en realidad es la que se consume, ¿no? Pero para que este agua se pueda consumir, con esas bombas que veíamos antes, se se debe llevar al tanque y, y bueno, y para eso se necesita mucha energía eléctrica, ¿no? Bien, quería marcar, primero agradecerte por esto que estás mostrando. Abordaste mucho los conceptos que fuimos viendo a lo largo de tanto de termodinámica de máquinas térmicas como de mecánica de los fluidos.